Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bueno, nuevamente estamos un lunes más, comenzando con este estudio, un panorama breve del Antiguo Testamento con una perspectiva nuevo testamentaria. La idea de este estudio es comprender el Antiguo Testamento para poder nosotros comprender con mucho mayor nivel de profundidad por qué llegamos a la cruz. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que encarnarse, tomar un cuerpo humano, crecer y después derramar y entregar su vida en una cruz? ¿Por qué llegamos ahí? ¿Por qué necesitamos nosotros creer en este sacrificio redentor de Jesucristo? Ciertamente estamos estudiando el Antiguo Testamento para poder nosotros tener esa profundidad del conocimiento y comprensión eh, del Nuevo Testamento, de la cruz, de nuestra redención, que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Él nos creó para compartir su gloria con nosotros, para que pudiéramos nosotros estar con Él, porque ciertamente Él no necesitaba a nadie, ¿verdad? Él es, él es eterno y Él habita en su gloria, pero por su amor decidió crearnos a nosotros, los seres humanos, y compartir un poquito de su gloria y de su compañía. Así que la bendición es para nosotros, la gloria es para Dios. Así que mis hermanos, les doy la más cordial bienvenida. Estamos estudiando nuestro noveno libro del Antiguo Testamento. Hoy pretendemos tener una perspectiva de Primera de Samuel. Yo les pido, les suplico que lean los libros antes de estudiarlo. Por ejemplo, hoy, terminando el día de hoy, ya vayan leyendo Segunda de Samuel. Vean cuántos capítulos tiene el libro, calculen sus tiempos y dedíquenle un tiempo de lectura todos los días para que cuando veamos dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, este, Segunda de Samuel, tengan ya un panorama claro y muchas dudas para que cuando toquemos en este estudio, el estudio del libro, bueno, ya sea, se cierren esas dudas, ¿verdad? De todas formas, les voy a estar compartiendo unos videos que hacen unas narrativas breves con dibujitos, muy, muy didáctico, que narran, hacen un relato de lo que dice el libro, pero eso no santifica. Lo que nos santifica es la lectura de la palabra de Dios. Eso lo dice la misma palabra de Dios. Así que mis hermanos, vamos a comenzar con este estudio y voy a poner aquí en su pantalla la presentación que se elaboró. Y este es, a ver, déjenme regreso al origen. Es el primer libro de Samuel. Vamos a estudiar el primer libro de Samuel. Y vamos a comenzar, como siempre, con una pequeña introducción. El título de Samuel, bueno, es el título que tiene el héroe principal en esta historia, que es Samuel. Eh, Después de Moisés, algunos teólogos he visto que consideran a Samuel como el segundo en importancia. Después de Moisés está Samuel, pues que es precisamente Samuel, sacerdote, juez y profeta, tiene estos tres oficios y es usado por Dios para, eh, para hacer esa transición de gobierno que también tuvo impacto en lo social y en lo político en la nación de Israel. Y sabemos que el primer rey, por la lectura de este libro, el primer de Samuel, es, es Saúl, y el segundo es David, el segundo rey, y sabemos que nuestro Mesías es del linaje de David y también es rey, ¿verdad? Por eso es la importancia de este título. Entonces, Samuel fue un hombre fundamental en la historia de Israel. Fue utilizado por Dios para establecer el reinado, el modo de gobierno monárquico en la nación, y esto inicia una nueva era política y social. Su vida y ministerio de Samuel marcan el comienzo de esta transición de una teocracia, porque Dios gobernaba a través de los jueces, hacia una monarquía. Bueno, vamos a ver, el autor, bueno, el autor se atribuye principalmente a Samuel. Sin embargo, en este primer libro de Samuel se narra la muerte de Samuel.
Entonces, la escritura la continuó el profeta Natán y Gad, que también aparecen en la escritura. Ellos contribuyeron a la escritura o a finalizar este libro. Originalmente, el libro era un solo libro, no hay una división entre primera y segunda de Samuel en hebreo. No fue sino hasta la traducción a la Septuaginta y la Vulgata Latina y las traducciones modernas que ahora se tienen dos libros, primera y segunda de Samuel, pero en realidad la Biblia judía, la Torá, solamente tiene un libro que se llama Samuel y que incluye todo el contenido de primera y segunda de Samuel. Así que este relato que estamos leyendo en primera de Samuel, narra la historia de la nación desde el nacimiento de Samuel en el año 1105 antes de Cristo hasta el 1011 antes de Cristo. Es el periodo que nos está narrando, o son los hechos que narra este primer libro de Samuel, o sí, primer libro de Samuel. Y vamos a ver que hubo transformaciones profundas en Israel. Un poquito recordando el contexto histórico, político, religioso, social, nosotros vemos primero que en Jueces ocurre una degradación moral. Después de la muerte de Josué, que no termina su tarea de repartir todo el territorio que Dios tenía previsto darles a perpetuidad a su pueblo, vemos que hay una degradación moral. A lo largo de estos poquito más de 200 años de historia, a través del libro de Jueces, la nación caía constantemente en pecado, en rebelión, en idolatría, y no, y eso le incapacitó de recibir las bendiciones de Dios. Recordemos que Israel en aquel tiempo vivía bajo el antiguo pacto, que solamente este antiguo pacto aplicaba hacia los israelitas, hacia los judíos. Todas las naciones que no fueran la nación de Israel, todas las personas que vivían en ese tiempo, que no pertenecían del linaje de las 12 tribus de Israel, no les beneficiaba el pacto, aunque Dios había prometido en Génesis 12 a Abraham que por medio de él y de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. El Señor quería levantar a Israel para que fueran los evangelistas del mundo. Y en Deuteronomio 28, 29 y 30, hay bendiciones y maldiciones. Bendiciones si eran obedientes a la palabra de Dios, o maldiciones si desobedecían. Así que Deuteronomio 28 es un capítulo importante porque empezamos a ver cómo se materializan las maldiciones hacia una nación rebelde, una nación que caía en esclavitud, de los pueblos que ellos debieron haber derrotado, pero que Dios los entregaba y no les daba esa victoria. ¿Por qué? Porque eran gente rebelde y caían en la pobreza y caían en esclavitud porque no tenían la bendición de Dios y cuando ellos entendían su necesidad de Dios y ellos clamaban a Dios y se arrepentían de sus pecados, entonces Dios levantaba jueces. Y vemos nosotros la historia de 14 jueces en el libro de Jueces que gobiernan y que son libertadores, ¿verdad? Son personas que Dios usa para sacarlos de la esclavitud, y había libertad por algún tiempo mientras ese juez vivía, y nuevamente las siguientes generaciones se volvían a rebelar. Y aquí hago un paréntesis para ti, si eres papá. ¿Cómo estás educando a tu hijo? ¿Crees en Dios? Pues bien, bien por ti, ¿verdad? Pero ¿y tus hijos? ¿Y tus nietos? ¿También tu Dios es el Dios de ellos? Porque si nosotros no somos capaces de transmitir el conocimiento de Dios hacia la siguiente generación, como, como vimos que sucedía en Israel, entonces esa generación ya crecía torcida, ¿verdad? Se pervertía, porque tenemos el pecado dentro de nosotros desde Génesis 3, cuando Adán y Eva caen en pecado, hay una corrupción que entra en nosotros. Y vemos pecados, cómo los pecados en la humanidad fueron creciendo y fueron aumentando, no solamente en cantidad, sino en gravedad, en degeneración.
Y para este entonces, en la época de jueces, ya había mucha degeneración, al punto que matar era algo normal, sacrificar a tus propios hijos a demonios o a otros dioses, pues era algo normal, prostituir a tus hijas, o sea, era una degradación increíble. Por eso Dios pedía a Israel que no se mezclara con estos pueblos, sino que los exterminara para que no se contaminaran. ¿Cómo podían ellos ser la luz del mundo si estaban mezclados en idolatría y en las costumbres paganas de estos pueblos tan degenerados y tan depravados que vivían en ese territorio? Tenían que terminar con ellos. Y así tenemos que ser nosotros radicales cuando escogemos nuestras amistades. No es que andemos matando a los inconversos, ¿verdad? Pero cuidar nuestras amistades, aún desde jovencitos, fíjate con quién te juntas. Sí, yo sé que hay niños aquí y hay jovencitos en este estudio. Cuida tus amistades. Tú tienes que estar enfocado en agradarle a Dios y no a la sociedad, como erróneamente lo hacía de generación en generación en la época de los jueces. Entonces había degradación, como lo puse ahí, degradación y caos moral de la nación que había sido rescatada por Dios. Después, Dios levantaba, o Dios levantó a Samuel como profeta desde muy jovencito. Samuel emerge como un líder religioso y político, llega a convertirse en un juez y después el pueblo pide a un rey. Desecha el gobierno teocrático a través de los jueces y pide un rey como los pueblos vecinos. Saúl es levantado, es ungido como rey, después es desechado porque era un hombre sin valores, temeroso, cobarde, un hombre sin fe, y es desechado por Dios y David es ungido como rey. Posteriormente, David derrota al gigante Goliat y es ungido por el profeta Samuel como el siguiente rey que habría de gobernar a la nación de Israel. Y ya este libro, hasta ahí va a quedar este libro, la muerte de Saúl y el entronamiento de David como Israel. Y en el siguiente lunes que veamos segunda de Samuel, vamos a ver cómo Israel termina de empezar como una nación pobre, débil, que era oprimida por los filisteos en la época de los jueces, cómo Israel se convierte en el imperio más poderoso de Asia Occidental en su tiempo, una nación muy rica, con un rey muy sabio que era Salomón, y así es como vamos como Dios a través de la bendición de gobernantes como David y como Salomón a su inicio, puede llevarte a un nivel de gloria y de bendición que no se la acababan, ¿verdad? Una nación muy bendecida con la presencia de Dios ahí. Sin embargo, eh, siguen sucediendo cosas por la necedad de este pueblo y viene una división que ya veremos más adelante, ¿verdad? La división del reino en la época después de Salomón. Vamos a ver los personajes claves en esta historia, definitivamente Samuel, el profeta, el sacerdote y el juez. También está Saúl, el primer rey, el primer monarca en la nación de Israel, David, el sucesor al trono puesto por Dios. Y Salomón, bueno, esto es de segunda de Samuel, pero estos son personajes fundamentales en la historia. Eh, Deuteronomio 17, del verso 14 al 20, ya había anticipado que Israel tendría en un futuro, y Dios ya le había anticipado a Moisés, que, que en un futuro la nación sería gobernada por un monarca. Incluso establecía o están establecidos los preceptos y los principios de gobierno de este monarca cuando tuviera rey. Y esos eran cosas o preceptos que se tenían que seguir por el rey. Y estos principios incluyen la justicia, el temor a Dios, la fidelidad
a la ley y guiar la conducta. Todo esto sería para guiar la conducta del rey y de su pueblo. Siempre ha sido dentro de los planes de Dios darles esa bendición, pero requiere de un rey humilde, no como Saúl, que era realmente soberbio y cobarde y tenía un montón de defectos, pero tendría que poner un estándar, Dios, muy alto eh, para poder gobernar al pueblo de Dios. Vamos entonces a ver un poquito de la historia de lo que nos narra este libro de Primero de Samuel. Vamos a ver un poquito de su historia. En primer lugar, vamos a ver la vida de Samuel. Eh, la vida de Samuel inicia con su nacimiento a través de la aflicción de Ana, porque ella no podía concebir en su vientre, era una mujer estéril y ella no podía seguir el mandato de fructificar. Uno de los mandamientos de Dios era fructificar y sojuzgar la tierra. Ese fue el mandamiento que Dios le dio a Adán, ¿verdad? Cuando lo creó, y a Adán y a Eva, fructificar y sojuzgar la tierra. Ese era un precepto de Dios, tener hijos y educarlos para hacer de ellos una nación grande, una nación fuerte, una nación de evangelistas, una nación de gente santa y de sacerdotes, como lo hemos visto en Éxodo 17, ¿verdad? Esa era la intención de Dios. Sin embargo, Ana no podía concebir y ahí vamos un poquito a ver la historia muy breve de Ana. Nosotros vemos que el nacimiento de Samuel fue producto de la respuesta de Dios hacia Ana. Vamos a leer un poquito estos primeros versículos de 1 Samuel. Dice así la escritura. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos Eli, de Elí, que era el sacerdote, en una ciudad que se llamaba Silo. Ofni y Finés eran los nombres de estos dos hijos y eran sacerdotes de Jehová. Dice que cuando llegaba el día en el que el Cana ofrecía sacrificio y daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a sus hijas, cada uno su parte. Pero Ana, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Eh, Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí voy a hacer un paréntesis. Fíjense qué bella oración de Ana, porque ella estaba orando con fe a Dios. Era una mujer de fe.
Evidentemente, si no hubiera sido una mujer de fe, no hubiera orado como estaba orando. Y fíjense cómo su oración es muy específica. No solamente le dijo, dame un hijo, sino dice, dame un hijo varón. El anhelo de Ana era tener un hijo y además estaba siendo específica en el sexo. ¿Cuántos de nosotros oramos y somos muy vagos en nuestras oraciones? Aquí yo creo que estamos aprendiendo que cuando nosotros oremos a Dios lo tenemos que hacer con fe, creyendo que recibiremos lo que estamos pidiendo, pero también tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios enorme, un Dios que nos ama. Ana lo sabía. No solamente es un Dios grande, fuerte y poderoso, indiferente hacia la humanidad. Tenemos un Dios amoroso. Ella seguramente conocía la revelación que había sido progresiva porque ya estaban los escritos de Moisés y ella seguramente conocía ya un poquito más del carácter de Dios. Y tú y yo como cristianos, si es que nos llamamos ser cristianos, necesitamos conocer al igual que Ana, y mejor aún porque ya tenemos la Biblia completa, el carácter de nuestro Dios. Y cuando oremos, oremos con fe como ella y seamos específicos. Señor, yo te pido, si me quieres bendecir, que me des esto y que sea así. ¿Por qué no? Tenemos un Dios grande. Y además, fíjense, hay cosas bien bonitas en esta oración. Ella, no, ella estaba pidiendo sí un hijo, pero la gloria era para su Dios. Dice, yo lo dedicaré a ti. O sea, si tú me cumples este deseo, yo lo voy a dedicar para ti. Si tú me das este trabajo, Señor, es porque yo te voy a bendecir a ti. De esta manera o de esta manera. Si tú me concedes esto que te estoy pidiendo, que no es egoísta, yo voy a hacer esto para tu gloria. ¿Verdad? Eh, el hecho de querer tener, por ejemplo, pedirle a Dios un aumento de trabajo, pedirle trabajo, pues espero que no sea para cerrarle la boca al vecino que tiene un mejor carro y demostrarle, o sea, que no sea una razón ni egoísta ni orgullosa, sino que sea realmente para bendición y para que le dé la gloria a Dios. Señor, si tú me concedes este negocio, va a ser para que estos recursos, parte de recursos, los voy a dedicar a ti o los voy a ofrendar, o voy a ser obedientes mis diezmos, para que mis hijos estén mejor. Esto glorifica a Dios, pero que no sean motivos egoístas. Y ella es lo que estaba haciendo. No era egoísta su petición. Y además, dice el verso 12, continúa la lectura, que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Me imagino que estaba así a la distancia y solo veía que movía sus labios. Verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Bueno, ahí está la respuesta, porque no oía, ¿verdad? El sacerdote Elí. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, sino que soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste y ya? ¿Por qué le dio hambre a Ana? Esa es la pregunta. Yo creo que la respuesta es hasta obvia, porque creyó que recibiría la petición que Dios, que le había dado a Dios. Eso es para nosotros un símbolo de fe, una demostración de la fe. ¿Cuántas veces no estamos orando? Digo, yo sé que hay diferentes tipos de oraciones, pero a veces ni siquiera nosotros creemos que Dios es capaz de darnos lo que nos pide. Y ella oró algo muy difícil, como siendo estéril, poder concebir un hijo en su vientre y que además fuera varón, pero ella creyó en que Dios la había escuchado
y por eso ya le dio hambre, comió y quitó su tristeza. Bueno, esa es el nacimiento de Samuel. Ella vemos más adelante que concibe en su vientre. Dios le concede la petición de su corazón de convertirse en mamá. Y voy a cambiar me voy a regresar aquí a la presentación. Dios le concede y concibe en su vientre a un hijo que se llama Samuel. La historia, si la tuvieron oportunidad de leerla, es que una vez que el niño fue destetado, Ana lo lleva con el sacerdote Elí para que sirviera en el templo. Y entonces Samuel ya era un niño pequeño, pero ya con suficiente conciencia, sabe que su labor es estar sirviendo en el templo. No es que lo haya abandonado en el templo, ¿verdad? Pero ella le había prometido a Dios que lo consagraría para su servicio. Entonces, yo sé que por aquí hay mujercitas que tienen hijos chiquitos o que incluso tienen en su vientre, están esperando el nacimiento de un varón. Ora por tu hijo, los papás, oren por su hijo, conságranlo a Dios. Tal vez Dios quiera, ¿verdad? Y lo levante como evangelista, como pastor o como un hombre empresario, pero temeroso de Dios, que va a bendecir a muchas familias. No tiene que ser un sacerdote, pastor o profeta, ¿verdad? Bueno, profeta ya no hay en estos tiempos, de eso estoy convencido, pero sí evangelista, ¿verdad? O maestro, pastor, o como les digo, un empresario que sea capaz de llevar la bendición de Dios a otras familias. Vamos a ver un poquito la historia de Elí y de sus hijos, que eran una calamidad. Eran una calamidad estos pequeños demonios. Voy a poner nuevamente aquí la escritura y me voy a ir al capítulo 2. Vamos a ver este cántico hermoso, pero lo quiero dejar para después, de Ana, y vamos a ver los pecados de los hijos de Elí. Dice así el capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí, del sacerdote Elí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué, qué contradicción tan tremenda, ¿verdad? Su papá no solamente era creyente del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Jehová, no solamente era sacerdote, pero sus hijos no tenían conocimiento de Jehová. Y dice la lectura, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, que nosotros ya conocemos las leyes ceremoniales, donde tenía que presentar un animal en sacrificio, dice, venía el criado del sacerdote mientras cocía la carne, trayendo su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande de delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, estos hombres, Ofni y Fines, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el contraste viene aquí. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido con un efod, que es un sacerdote, es un traje así sacerdotal, que tiene 12 piedras aquí en el pecho. Ya les he mostrado fotos, ahorita no tengo una preparada para mostrárselas, pero él estaba vestido de un efod de lino, o sea, con su uniforme de sacerdote. Y aquí podemos ver ese contraste tan grande, ¿verdad?, entre los hijos de Eli y, y este muchachito, Samuel.
Dios continúa la historia y Dios llama a Samuel y lo hace y lo convierte en un profeta. Eh, Hay una sentencia, hay un juicio de Dios para Elí y para sus hijos, porque ellos estaban ejerciendo un sacerdocio eh, que Dios le había dado a su familia. Sin embargo, era un hombre que era incapaz de corregir a sus hijos en sus pecados. Y vamos al verso 22 de esta historia, porque quiero hacer notar algo. Dice que Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, que eran una calamidad. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, eran unos hombres fornicarios, completamente sin temor de Dios. Y fíjense cómo los trataba de corregir. Verso 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Con Dios no podemos jugar. O somos verdaderos hijos de Dios, o si hacemos enojar a Dios, va a llegar un castigo de Dios, como llegó para estos muchachos, que ellos no eran ni creyentes, ¿verdad? Estos jovencitos eran una calamidad y por supuesto que el juicio de Dios era la muerte para ellos, pero también no solamente la muerte física, sino su condenación, porque no, no estaban deshonrando a Dios. Fíjense lo que dice aquí el verso 30. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, a través de un profeta desconocido, viene esta profecía, ¿verdad? Dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que algo tenemos que aprender de esto. Dios honra a los que le honran, pero a los que desprecian a Dios y sus mandamientos y su Biblia y no quieren leer la Biblia y menosprecian la palabra de Dios, pues hay un juicio. Ténganlo por seguro o tengámoslo por seguro que va a haber un juicio. Queremos que Dios nos honre y nos colme de bendiciones en nuestra vida. Bueno, honremos a Dios. No es que nos lo ganemos, es que Dios lo merece. Y además, la voluntad de Dios para nosotros es la bendición, es ser personas, como dice el apóstol Pablo, que por lo menos vamos a tener sustento y abrigo, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos mucho más que eso. Tenemos más de lo que necesitamos, pero tenemos que no solamente conformarnos con nosotros como cristianos, tenerlo, tenemos que transmitirle este mismo temor de Dios y conocimiento de Dios a la siguiente generación. Esa es nuestra obligación como papás. Continúa aquí en la presentación y dice así, Dios llama a Samuel para que comience eh, su papel como profeta. Eso lo pueden leer eh, en el capítulo 3 de Samuel, como Dios con una voz audible le habla a Samuel y hace una profecía donde destituiría o iba a destituir a Elí como sacerdote y a sus hijos. Y, y bueno, ahí viene la historia. Después, en este mismo libro vemos cómo la nación de Israel tenía, en lugar de hincarse y buscar a Dios en sus batallas, en sus peleas, como a lo mejor tú y yo hoy en día estamos, a lo mejor no luchando contra los filisteos, pero estamos peleando contra la vida, ¿verdad?
las tentaciones, los malos negocios, las crisis de salud, las crisis económicas y tantas cosas que son de la vida actual, en lugar de buscar la presencia de Dios, el arrepentimiento, la oración, como lo hizo con Ana, cuando iban a pelear contra los filisteos, se llevaban el arca, ¿verdad? ¿Para qué? Como un amuleto, como si el arca tuviera poder en sí mismo para darles la victoria. Ciertamente Dios los había dado, la presencia de Dios estaba ahí y les daba la victoria, pero este pueblo, en lugar de buscar a Dios con sinceridad, se llevaban el arca como un amuleto y sucede que un día que van a la batalla, se llevan el arca para asegurar la victoria y no solamente los sufrieron una derrota impresionante, sino que el arca del pacto, ¿verdad? Fue capturada por los filisteos. Y esto, la lección que podemos aprender es que no basta con llevar la Biblia bajo el brazo, no basta con que nos persinemos, ¿verdad? No basta con que llevemos aquí un colijo, una cruz. Esos son amuletos y la presencia de Dios no puede estar ahí. Tenemos que ser personas verdaderamente que muestren una congruencia con lo que predicamos y lo que vivimos. Yo sé que no somos perfectos y tampoco quiero sonar legalista, pero la intención en nuestro corazón es hacer las cosas bien. Y claro que nosotros nos damos cuenta cuando fallamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada vez que pecamos? Porque dice la Biblia que todos pecamos y muchas veces. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados, que en la sangre de Cristo, en ese sacrificio poderoso de Cristo en la cruz, hay perdón de pecados. Si nosotros invocamos a Dios y le pedimos perdón en el nombre de Jesús, Dios es capaz de perdonarnos. Bueno, esta nación creía que persinándose o llevando el arca, iban a tener la victoria, aún si ignoraban a Dios. Y Dios les demuestra con este evento que no es así. No es así. Nunca fue el plan de Dios que fuera de esa manera y no lo era. Esto lo podemos ver en el capítulo 4 y luego vemos cómo los filisteos, Dios les manda una enfermedad terrible, ¿verdad? Les manda cáncer, o sea, les salieron tumores, eso es cáncer, y ellos terminan solitos devolviendo el arca del pacto porque estaba causando una grave mortandad Dios en este pueblo incrédulo y regresan el acta a los israelitas, incluso les dan oro y plata como una ofrenda de paz. Bueno, vemos, continúa la historia y vemos cómo en el capítulo 7 Samuel llega a convertirse en un juez del pueblo de Israel. Sin embargo, los hijos de Israel se corrompen y piden un rey. Y aquí es donde viene y se empieza a poner interesante. Bueno, ya está interesante, obviamente, la historia, pero vemos cómo ya empieza ya a concretarse la transición hacia la monarquía. Israel, descontento por la corrupción de los hijos de Samuel, que también crecieron y también se desviaron de la rectitud, piden entonces un rey para que los gobierne. Vamos a leerlo. eh, Me voy a ir hasta el capítulo 8 para leer brevemente lo que está aconteciendo aquí. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel ya era juez desde el capítulo 7. Y ahora que ya envejeció Samuel, puso a sus hijos sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en la ciudad de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué terrible. Si hay algo que nosotros como cristianos no podemos dejar perder, es la honestidad. No podemos dejarnos llevar por la avaricia, por el dinero, porque
dice la escritura que el amor al dinero, de ahí vienen todas las guerras y todos los pleitos, todos los conflictos en el mundo por el amor al dinero. Entonces, y el dinero seduce a cualquiera. El dinero no corrompe a nadie, sino que el dinero hace que brote lo que realmente hay en nuestro corazón. Todo lo podrido, todo lo sucio brota, ¿verdad? Y estos muchachitos o estos hombres se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho, se hicieron corruptos. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, te conocemos a ti, pero también conocemos a tus hijos y ellos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron, que nos dieron un rey, y Samuel oró. Fíjense la respuesta de Dios que Dios le da a Samuel. Dice así en el verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que has hecho, que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Qué palabras tan fuertes y qué dolor hay en estas palabras de un Dios que está lastimado, porque no solamente lo habían desechado en esa ocasión, sino que era una constante en esta nación rebelde de Israel. Y ahora nosotros podemos entender por qué Dios cegó el entendimiento de los judíos, ¿verdad? Que no pudieron reconocer a Jesús que era el verdadero Mesías y 2000 años han batallado todavía confundidos sin reconocer que Cristo es el Mesías que ellos esperaban. Pero dice la palabra de Dios que Dios no los ha desechado, que ahorita están vendados, tienen ojos pero no ven y oídos que no oyen. Eso lo vamos a seguir estudiando más adelante en estos estudios de los lunes, cuando estudiemos a los profetas. Pero fue Israel el que desechó primero a Dios y Dios es fiel a sus pactos. Dios es fiel, Él no depende Él es fiel por amor a sí mismo, dice la palabra, y les dio el rey que ellos querían. Fíjense nomás el tipo de rey que les dio. Ahora sí que como dice nuestro expresidente, ¿verdad? El pueblo gobierne. Pues no, el pueblo no es sabio, ¿verdad? Y es justo lo que estaba sucediendo aquí. Como que eran de izquierda estas personas. Ya no va a entrar en política. Pero dice que había un varón de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. O sea, no era una familia especial, era judío de la familia de Benjamín. Dice el verso 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este es el rey que el pueblo quiso. Un hombre guapo, ¿verdad? El más guapo del pueblo y además el más alto. El que le seguía en estatura le llegaba al hombro, ¿verdad? O sea, era un cuate así grandote, bien parecido, de manera exterior, de manera superficial. Era alguien que ellos podían estar orgullosos de presumirle a todos los filisteos. Ya tenemos rey, miren qué guapo y qué grandote está. A los ojos de los hombres, él era el ideal y Dios les dio lo que ellos estaban pidiendo, ¿verdad? Sin embargo, este hombre en su corazón era un hombre desobediente, era un hombre rebelde, era un hombre sin fe, era un hombre orgulloso, era envidioso y había muchas cosas muy negativas en él. Saúl desobedece a Dios. Vamos a ver, lo desobedeció en varias ocasiones.
Pero el colmo llega aquí en el capítulo 15, cuando desobedece al profeta Samuel en una orden muy específica, que tenía que esperarlo antes de ir a la guerra, para que el profeta, que también era sacerdote, pudiera ofrecer un holocausto para asegurar la victoria contra sus enemigos, contra los filisteos. Y dice él, sí. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y esa fue una orden directa, una instrucción directa que venía no de Samuel, venía del Dios Todopoderoso. Sin embargo, 3 doritos después, en el verso 8, dice que Saúl, ya una vez que derrotó a los amalecitas, dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Cuál había sido la instrucción aquí en el verso 3? Hiere a Amalec, o sea, mátalo y destruye todo lo que tiene. ¿Y qué hace Saúl? Lo toma vivo. Pero a todo el pueblo, o sea, hizo una obediencia parcial, porque a todo el pueblo sí lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo tuvieron una mejor opinión que Dios, ¿verdad? Y le perdonaron la vida a Agag, el rey de los amalecitas. Y también le perdonaron la vida a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto a rey por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Sin embargo, Dios termina desechando a Saúl, pero Dios ya había determinado que él ya no podía continuar reinando. Y, y David y Samuel, por instrucciones de Dios, unge a David. Dice así el verso, me voy a brincar al verso 16, 7. Cuando, cuando va Samuel a buscar a quien Dios le indicara para que lo ungiera como futuro rey de Israel, dice Jehová en el verso 7 a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y aquí viene algo importante, subráyalo en tu Biblia: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y yo creo que esta es una enseñanza muy valiosa para nosotros. Nosotros podemos tener cara de San Ildefonso ahí en la iglesia y levantar nuestras manos en alto y poner cara de mustios, pero Jehová, Dios, Cristo, como le quieras llamar, Él no ve nuestra pose, ni nuestra cara, ni nuestro gesto. Él mira el interior de nuestro corazón y Él conoce si estamos adorando o le estamos sirviendo con nuestro corazón y con una intención piadosa. No lo estamos haciendo para que nos vea la gente, ni la persona que nos queremos ligar de la iglesia, ¿verdad? Para los que son solteros, o para que, o sea, Dios lo sabe. Dios no mira en las apariencias, Dios mira el corazón, y Dios vio algo en este jovencito que era realmente digno.
digno de ser ungido como rey. Entonces, en el verso 13, dice así, y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David, el octavo y el más pequeño de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel unge a este jovencito, a David, y el espíritu de Jehová viene sobre él. Ahora, a diferencia, ahora en el nuevo pacto, desde que nosotros nos convertimos a Dios y le entregamos nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El Dios de David, el Espíritu de Jehová, viene a morar dentro de nosotros de manera permanente. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos que iba y venía, ¿verdad? No estaba morando permanentemente en los ungidos, en sus hombres. Él operaba de manera diferente. Y después de toda esta historia, viene una historia muy bonita y con esto ya voy a ir cerrando, en el capítulo 17, que es cuando David se enfrenta a Goliat. Dice que los filisteos se juntaron y dice en el verso 4 para pelear contra Israel, pero nada más estaban echando pleito a la distancia. Ellos querían resolver esa batalla solamente teniendo un representante de los filisteos contra un representante de los israelitos, y el que venciera pues iba a obtener la victoria general, ¿verdad? Dice que entonces salió al campamento, verso 4, de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ahí para que tengan una idea. Cada codo tiene una medición aproximada de 46 centímetros y un palmo, la mitad, 23 centímetros. Quiere decir que era de estatura de 2 metros con 99 centímetros. Casi de 3 metros era de estatura este gigante. Y además, no solamente eso, sino que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, ¿verdad? Para protegerse de los espadazos. Y la cota pesaba 5,000 ciclos de bronce. Esto significa que lo que se ponía de armadura este gigante, nada más lo que se ponía en el pecho, equivale al peso de 57 kilogramos de una malla de bronce, ¿verdad? Imagínense, nosotros nos ponemos una malla de 57 kilos y yo creo que nos lastimamos la espalda, los que ya pasamos de los 40, ¿verdad? Y los que estén jovencitos a lo mejor no, pero no van a poder pelear porque este hombre no solamente era alto, sino era un gladiador, era muy fuerte. Dice que en sus piernas traía hebras de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, o sea, era una lanza. Si él medía 3 metros, yo creo que su lanza medía arriba de 4 metros. Parecía rodillo de telar. Y tenía hierro de su lanza. O sea, nada más el hierro que tenía su lanza eran 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. 600 ciclos de hierro son medidas antiguas. Equivale aproximadamente a 7 kilogramos. O sea, parte del madero de la lanza, nada más de hierro, eran 7 kilos. O sea, era una lanza muy pesada. Solamente que un luchador, un gladiador como Goliat podía cargar. Sin embargo, cuando se entera David que este gigante está humillando y se está burlando del Dios de los israelitas, lleno del Espíritu Santo, va y lo encara. David le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cómo llegó David? Muy parecido a Ana.
Llegó con mucha fe, creyendo en el Dios Todopoderoso y con un celo santo, porque ni siquiera era su orgullo el que lo estaba haciendo pelear contra este gigante. Y no se presenta con armadura ni con espada, él se presenta con una honda y 5 piedras lisas que tomó de un arroyo. Y toma su honda, ya sabemos la historia, y se la avienta al gigante y esa piedra se le clava en la frente al gigante, el cual cae al piso y David enseguida corre a rematar al gigante herido, tomando su propia espada, le corta la cabeza y lo lleva este trofeo a Saúl, a este grandulón que estaba atemorizado adentro de su cabaña. Aquí está una figura, ¿verdad?, de la hazaña de David. Y luego David eh, peleando contra Goliat y después cortándole la cabeza con mucha valentía. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. Y así como está contigo y conmigo, hermano, seamos valientes para enfrentar estas situaciones. Vamos a terminar ya en un par de minutos. Solamente quiero darles una perspectiva novotestamentaria de esto. Y nosotros primero vemos lo que ya vimos, que Dios no ve a las apariencias, Dios ve nuestro corazón y Dios sabe los motivos por los cuales hacemos o dejamos de hacer cosas. Por ejemplo, en un conflicto matrimonial, cualquiera de los dos cónyuges puede señalar al otro como, no, él es el que está mal, pero muchas veces uno de los dos es el que está provocando los pleitos para que el otro tire la toalla. Y Dios ve la intención del corazón. A lo mejor, no sé, pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué quiere estar siempre en conflicto? ¿Qué está buscando esa persona? Bueno, no sé, pero también, no solamente en eso, en todos los conflictos nosotros estamos sirviendo, ¿ah?, en la iglesia, pero ¿por qué estamos sirviendo en la iglesia? ¿Estamos buscando un hueso, un puesto, un beneficio personal o lo estamos haciendo para la gloria de Dios? Aquí el ejemplo de Ana, de David, en esta historia es muy ilustrativo para nosotros. Tenemos que tener esa conciencia que Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Acerquémonos pues de la manera correcta a Dios. Si comparamos a David y Jesús, bueno, David enfrentó solo al gigante, todos los israelitas estaban a la distancia viendo al gigante, ¿verdad? Y David va y se enfrenta a él solo, sin ayuda de nadie, y lo termina. Bueno, Jesucristo hizo una hazaña parecida, pero todavía más grande. Jesús, hombre, Jesucristo, hombre, ¿verdad? En su humanidad, se enfrenta al pecado, se enfrenta a Satanás y a su reino y lo derrota en esa cruz. No pudo hacerlo tropezar el maligno a nuestro Señor Jesucristo. Él triunfó en esa cruz, acabó con el pecado y acabó con la muerte. Ahora tú y yo somos santos posicionalmente delante de Dios por la obra y por la victoria de Jesucristo. Así como en ese tiempo la nación de Israel ganó por la victoria de David, ahora Jesucristo ganó la pelea por nosotros. Él derrotó a la muerte. Bueno, este cuerpo va a morir un día, pero ¿qué crees? No nos vamos a quedar en la tumba para siempre. El Señor nos va a dar otro cuerpo nuevo. Y mientras eso sucede, estaremos con nuestro espíritu en la presencia gloriosa de nuestro Señor. Esa es la bendita esperanza que hay en nosotros los cristianos, de que ni siquiera la muerte nos puede retener. Tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Jesús lo logró. También vemos que hay una profecía mesiánica en la oración de Ana. Ya por temas de tiempo no la vamos a leer. Yo te pido que la leas. Son los primeros del capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Pero ahí Ana nos empieza a enseñar muchas características de Dios. Y al final también dice que el verso 10, se los voy a leer, dice que delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos y juzgará los confines de la tierra. Él es Jesucristo, el que va a juzgar, ¿verdad?, a todo el mundo. Dará poder a su rey. Fíjense cómo Ana, hablando de Dios, dice que Dios dará poder a su rey.
es decir, a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y exaltará el poderío a su ungido. Ciertamente David fue ungido como rey, pero Jesucristo, que viene del linaje y procede del linaje de la familia de David, él es el ungido de Dios. Él es el que establecerá su reino para siempre y es quien juzgará, Jesucristo juzgará a todas las personas que han existido y que existirán hasta el momento de que Él venga y juzgue. Entonces, estamos en muy buenas manos. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que siendo Dios, no se escatimó el ser como Dios, sino que se humilló tomando un cuerpo humano, creció de una mujer piadosa, de María, y vivió una vida como nunca la pudo vivir Israel, su hijo, su nación santa. Pero su hijo Jesucristo, él representa al Israel, pero el Israel obediente, que da su vida en esa cruz y que resucita el tercer día, dándonos a nosotros esperanza de perdón de pecados y de resurrección futura. Ese es el Jesucristo que tenemos, ese es el Dios que predicamos y es el Dios al que invitamos a todas las personas que vengan y que se acerquen, porque solamente a través de Cristo Jesús hay vida. Así que hemos llegado al final de este estudio. Los invito a que lean Segunda de Samuel. Tienen una semana para leerlo. No es difícil, no es imposible. Háganlo, los va a bendecir mucho. La lectura de la Biblia les va a revolucionar la cabeza y el Espíritu Santo los va a empezar a transformar para que sean personas de fe, personas victoriosas y no anden como la nación de Israel, ¿verdad? Que a veces sí, a veces no, y ahorita estoy en bendición y ahorita estoy bajo maldición, o ahorita me está yendo mal, no sé por qué. No, sí sabemos por qué, ¿verdad? Porque Dios simplemente no es que nos mande maldiciones, simplemente nosotros nos alejamos de la fuente de vida y de la fuente de bendición. Y digan, no es por conveniencia, Dios merece nuestra bendición, Él es digno de recibir nuestra obediencia. Así que oremos, mis hermanos, y terminemos este estudio orando. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos infundes fe, Señor, y nos das una enseñanza grande de tu carácter. Yo te pido que bendigas a cada persona que se firma estos estudios y a todos aquellos que lo toman, a lo mejor en una grabación. Bendícelos, abre sus ojos espirituales, que sean personas como David, como Samuel, como Ana, su mamá, Señor, personas de fe que puedan confiar en ti y que puedan también transmitir esa misma fe hacia sus hijos, hacia sus nietos, Padre. Gracias por tu palabra, te amamos, te bendecimos, Señor Jesús, en tu nombre oramos y te damos gracias. Amén. Truenos rugir, tus obras grandes son.